Hola, estamos conectándonos. Hoy es lunes, falta un minuto para las 7 en punto de la tarde, eh, para las 21 horas. Este programa sale habitualmente a las 7, o esta conversación, a las 7 de la tarde, los jueves. Estamos en una edición especial. Es una edición especial porque nos vamos a adaptar a la agenda de nuestro invitado en el día de hoy. Mientras doy tiempo a que se conecten algunos amigos, empiezo a saludarlos. A Nelson Medina, locutor, se está conectando. José Antonio, saludos. Se están conectando algunos amigos. Es un horario nuevo, lunes 21 horas por hoy. El jueves volvemos y nos vamos a quedar a las 21 horas. Este es un espacio para el encuentro, el reencuentro y también el recuento con parte de la historia de la comunicación y de la radio cubana del último medio siglo. Locutores, periodistas, animadores, rostros, voces, guionistas, editores, sonidistas, incluso también gerentes y dueños de radio, forman parte de la diáspora cubana de la comunicación. Cubanos por doquier pasarán por esta hora de Instagram y vamos a ver si nos conectamos en instantes con nuestro invitado en el día de hoy. Es la verdad, para mí casi un placer poder conversar, porque fuimos amigos en su juventud. Vamos a esperar que me aparezca ahí. Bueno, si me escucha, seguimos siendo jóvenes. He dicho en las emisiones iniciales de este programa o de esta conversación que Diáspora Radio es una oportunidad para encontrarnos con protagonistas que torcieron su camino. Algunos forman parte importantes de la comunicación en Cuba, aunque sus nombres no estén en las cátedras de las escuelas de medio y de periodismo, aunque sus nombres no estén en los créditos de los programas de radio y televisión de Cuba, pero sí del mundo. Ismael Cala, buenas noches. Buenas noches, Alvarito. ¿Cómo estás? Saludos hasta Chile, desde Miami. Sí, con Santiago de Chile, en cuarentenado, encerrado hace 4 meses, te saludo. Así es, y yo espero que tan pronto se abra la cuarentena, yo esté de regreso por allá, porque fíjate que uno de esos eventos que tuvimos que postergar fue uno ya pautado, agotado, todas las entradas vendidas, iba a ser en abril, lo hemos trasladado momentáneamente a noviembre, pero bueno, Dios sabrá cuándo lo podremos hacer. Bueno, ojalá tenerte pronto por acá, porque es la oportunidad que hemos tenido para reencontrarnos, que no sea en un parque de La Habana, en medio de la desesperanza. Así es, así es. Ismael, yo viendo algunas entrevistas tuyas, animadores, presentadores, anfitriones importantísimos de los medios en todo el mundo han confesado sentirse nerviosos cuando van a conversar contigo. Por tanto, esto no es una entrevista, es una conversación para que no quedar nervioso yo. Patricia Yaniot te hizo hace algunos años una pregunta de qué te preguntarías a ti mismo si tuvieras que entrevistarte. Y dijiste que la respuesta está en constante evolución y en constante construcción. Y cuando hoy tu nombre es una marca, más que una persona, sigue siendo Ismael Cala. ¿Quién es hoy Ismael Cala según Ismael Cala? Pues tú tienes toda la razón. Yo todos los días miro al espejo, mi reflejo, y digo, ¿quién soy hoy? Y el otro día alguien me decía que yo soy una persona cíclica y tiene toda la razón porque me veo por ciclos. Pero hoy, el Ismael de hoy, que está a punto de cumplir 51 años el 8 de septiembre de este año, falta, bueno, un mes, alguito así, ¿no? Yo me veo como un gladiador, como alguien que realmente asume la vida con la aventura de lo desconocido, de lo que llega, que a veces uno espera y otras veces no espera, y teniendo ya mucha paz y la verdad que mucha plenitud en lo que hago, menos apegos, y eso es lo que siento, que soy un gladiador, pero un gladiador sereno, no de esos que quieren todo arrollarlo a su camino. Y impresionante serenidad. exacto, exacto. Y yo creo que eso tiene que ver con la madurez espiritual
que uno busca después de muchos años de no solo perderse fuera, porque quería encontrar respuestas, éxito y fama y tantas cosas, felicidad fuera, y uno va hacia adentro. Y cuando empiezas a descubrir que realmente es hacia adentro, donde están esas respuestas, pues yo siento que uno encuentra mucha más paz. Así. Ismael, esta hora la creamos en medio de la cuarentena en realidad, pero con la idea de empezar a contar a través de hitos y de historias, una historia que no está hoy en los libros ni en las escuelas en Cuba, que es la comunicación y la radio cubana del último medio siglo, dispersa por todo el mundo, por eso esto se llama Diáspora Radio. Nunca te lo he preguntado personalmente, pero pensando en todas tus cosas, revisitándote nuevamente, ¿qué siente una persona que llega a ser celebridad en Estados Unidos, en la Casa del Trompo, en gran parte del mundo, y no en su país, no en la tierra que lo parió? Bueno, la verdad yo te digo que yo me fui contento de Cuba porque tuve la oportunidad, aunque sea breve, porque en La Habana, a nivel nacional, yo estuve 3 años y ahí compartimos de una manera muy cercana, Alvarito, y te agradezco tanto porque fuiste un pilar importante en esa llegada mía a La Habana, sintiéndome desprotegido, donde me decían palestino porque venía de Santiago de Cuba, trabajando en Radio Rebelde, Radio Taíno y la televisión cubana. Pero sabes que cuando yo llegué a Toronto, la anécdota más graciosa que tengo y la que supuestamente me hizo a mí darme un baño de humildad es que trabajando en ese restaurante de mesero donde yo trabajaba, una señora que estaba de visita en Toronto, visitando a su hijo que vivía en Canadá, me reconoció sirviéndole la mesa en ese restaurante dominicano. Entonces yo veía que ella con los codos le daba al hijo y como que le decía, es que yo lo conozco, ese trabajaba en la televisión cubana, es Ismael Cala. El hijo no tenía idea quién yo era porque llevaba muchos años en Canadá, pero cuando yo regreso ya con las bebidas, ella se digna a decirme, pero tú no eres Ismael Cala. Y yo, sí, yo soy Ismael Cala. Pero si yo te veía en la televisión cubana, te escuchaba en la radio, tú eres una estrella, ¿qué haces tú aquí? Yo oí el rumor de que te habías quedado en Canadá haciendo una novela o una película. ¿Y cómo te encuentro de mesero acá? Entonces, la verdad que esa noche fue mi baño de humildad porque yo salí de Cuba siendo una aparente celebridad, por lo que se podría llamar celebridad en Cuba, que es alguien... ¿A dónde se podía llegar? Exactamente, que es alguien que ya tenía un show nacional en Radio Taíno, muy reconocido de 5 a 7, estaciones de Rebelde que también había tenido un éxito rotundo, y el programa que dirigía Vicente González Castro a nivel nacional, quién sabe, los sábados en la tarde. De hecho, yo recuerdo que salía a la calle y muchos niños, en vez de decirme Ismael, me decían cala, 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 calando fuerte en tu corazón. Calando. ¿Entiendes? Entonces, la verdad que cuando llegué a Toronto, yo llegué diciendo, en el poco tiempo que estuve en la capital de mi país, que no fue tan fácil la migración, porque una noche dormí en el Parque Maceo, hasta que Astrid Cunningham me dio la casa de sus abuelos para que yo pudiese ir a dormir allí en la entrada de Marianao. Yo siento que lo hice, que pude ser profeta en mi tierra antes de salir. Obviamente, el éxito mayor de mi carrera no fue en Cuba, ha sido fuera de Cuba a través de CNN en español y lo que he hecho fuera. Y en algún momento ojalá pudiese regresar a Cuba y hacerlo de vuelta allí porque es una deuda que siento me queda pendiente. ¿Quisieras hacer eso? Por supuesto. Mira, yo tengo la convicción que ninguno de nosotros nació en un sitio por accidente. Y siento que como ciudadanos que somos, tenemos que entender que podemos conocer el mundo, pero que en algún momento el lugar donde nacimos es el lugar a donde tendremos que regresar a hacer un impacto. Así yo lo veo. Obvio, el gobierno de Cuba hoy, yo no sé qué tan abierto está para que la diáspora cubana, más allá de las ideologías, pueda regresar a Cuba a hacer un impacto. Pero en su momento, si esto cambia, porque yo siento que tendrá que haber una apertura en algún momento, mira, yo quisiera regresar porque digo, yo viví 28 años en Cuba. Qué bonito que aunque uno llame a Estados Unidos su país, yo siento que Canadá es parte de mí, pero la realidad es que yo nací en Cuba, que soy cubano, que estoy marcado por la historia y la cultura de ese país y que me encantaría regresarle algo de todo lo que he podido aprender en el mundo. Sobre todo para las nuevas generaciones, porque ya los que tenemos nuestra edad te deben recordar, pero yo siempre digo cuando comienza este programa, los más jóvenes no deben tener nuestro nombre en su memoria afectiva. Y tú hablabas de tu carrera y efectivamente tuviste una carrera meteórica, porque fue meteórica, pero ya tú venías con un historial del cual vamos a hablar, de Santiago de Cuba, de allá por lo que te decían palestino. Llegaste
y creaste en la Radio Nacional Cubana y Oficial un programa que algunos críticos dicen el primer talk show de la radio en Cuba. ¿Cómo te acuerdas de eso? ¿Por qué Ismael, y que sigue en la antena de Radio Rebelde? Sí. ¿Por qué lo mueve a un inmigrante provinciano crear este programa? ¿Por qué Estaciones? Estaciones porque justamente yo sentía que era la invitación a renovar el concepto del show, porque las estaciones, aunque en Cuba no cambian tanto, porque es un país del trópico, pero a mí siempre me gustó este concepto de que la primavera antecede al verano y luego viene el otoño y nos preparamos para el invierno. Entonces, realmente le pusimos esto pensando en eso, ¿no? En la variedad de los ciclos de la naturaleza. Y realmente tú lo has dicho muy bien, el concepto siempre fue hacer un talk show que me costó después de un año y algo el dejar el programa porque yo iba irreverentemente contra las reglas del Instituto Cubano de Radio y Televisión, sacaba llamadas en vivo, en directo, cuando estaba prohibido totalmente hacerlo y se tenían que pregrabar para uno censurar el contenido de las llamadas. Yo me lanzaba a lanzarlas en directo porque la adrenalina de poder conversar con la audiencia, temas incluso sociales, como fue el del alcoholismo, que fue uno de los que me trajo problema porque la esposa de un general del ejército llamó, yo la saqué en directo y dijo, mi esposo es un alcohólico y lo peor es que es general del ejército, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y yo, tierra, trágame. Sí. Sí. Y bueno. Sí. Y hay que decir que esa limitación era transversal a toda la radio y se puso mucho más fuerte después que en una madrugada de Radio Rebelde en el programa Sonido, creo que Joaquín Mulén, otro excelente comunicador en el que estaba al aire, alguien gritó abajo Fidel y desde ese entonces la definición fue transversal. ¿Cómo recuerdas Estaciones? A ti te tocó trabajar con una voz maravillosa de la radio cubana. Josy Jiménez estuvo a tu lado. La radio cubana tiene grandes voces. Tú tuviste la oportunidad de trabajar con una muy amada y valorada. Josy, ¿te tocó por plantilla, por planta? ¿Te tocó el equipo porque la dirección de programación te lo impuso o tú quisiste escoger a tu equipo? No, pues fíjate que yo amaba la voz de Josy. Amaba su voz, me pareció una voz increíblemente cálida y dulce. Y al mismo tiempo, cuando yo pregunté si podría ser ella, la dirección de la emisora me dijo que les encantaría porque era una persona que tenía un historial pues muy grande en la radio. Entonces se dio. No me la impusieron. La verdad que yo tengo que decir que más allá después de ese momento donde empecé a sacar esas llamadas en vivo que sí me trajeron muchas confrontaciones, hasta ese momento yo tuve una libertad creativa enorme de escoger a Josy, de trabajar con Josy, de ser el escritor y director del programa. Entonces, la verdad que no me puedo quejar en ese primer año. Luego la cosa se complica, pero Josy, el reto para mí, que yo tenía en ese momento 26 años, era dirigir a Josy con una experiencia que me doblaba la edad. Entonces, imagínate, para ella, yo recuerdo que tuvimos una conversación muy respetuosa, donde yo le dije, mira, Josy, yo respeto tu historial, respeto tu carrera, te he escogido a ti, pero yo sé que para ti es muy complicado entender que un mocoso, que puede ser tu hijo, literalmente, biológicamente hablando, es quien te dirige. Pero espero que yo me gane tu admiración, espero que me gane tu confianza, espero que me gane tu respeto. Y fíjate que eso sucedió porque tengo una anécdota con Josy inolvidable. Y es que cuando en 1997 intercambian la señal en los monitores internos el Instituto Cubano de Radio y Televisión de CNN, que hasta ese momento era en inglés, surge la señal en español y la ponen en los monitores internos. Y yo le digo a Josy, le digo, wow, mira, ahora CNN está en español. Yo quiero trabajar ahí. Yo me veo trabajando ahí. Y recuerdo que Josy, ¿Lo decretaste? y recuerdo que Josy, año 1997, me dice, Ismael, estoy segura que tú vas a llegar allí. Lo vas a poder hacer. Síguete enfocando en eso, que tienes demasiado talento y sé que vas a llegar. Entonces, Josy y yo creamos una complicidad de amigos y hasta a veces de madre e hijo. La verdad que a través de ella conocí a personas muy importantes que se convirtieron en grandes pilares de apoyo para mí en La Habana. Ismael, cuéntame, si tal vez yo estoy elucubrando, pero viendo que tú te has convertido en un líder hoy de crecimiento espiritual, la cantidad de libros y bestsellers sobre el tema que has escrito, que vendes, la cantidad de conferencias, te he visto llenar teatros con miles de personas en Santiago de Chile,
y sé que lo haces en todo el mundo todavía multiplicado. ¿Estaciones significó o tiene algo del germen o el ADN? Porque recuerdo que también ponías editorialmente en la antena temas que no eran los que trataba una radio política como Radio Rebelde. Ahí tratabas temas muy humanos y también a veces desde la psicología. A veces yo pienso, yo creo que en Estaciones a Cala se le despertó tal vez esa visión que hoy lo lleva a recorrer todo el mundo y a ser, aunque sé que no te gusta que te digan motivador, pero un motivador o un líder o un guía para mucha gente en el mundo. Yo creo que sí, que nunca lo había visto así, pero tienes toda la razón. De todos mis proyectos comunicacionales, Estaciones fue el germen o fue la semilla donde empecé a interesarme por el comportamiento humano, por los temas sociales y porque sentía que más allá de este programa con el psicólogo Calviño en la televisión cubana, no había muchos espacios para hablar de lo que nos importa en el comportamiento humano. Ahí tratamos no solo el alcoholismo, sino la homosexualidad, la orientación sexual, cosas que eran temas en los medios masivos de comunicación bastante censurado y tabú en Cuba. Hicimos el Club del Amor y la Amistad, Alvarito. O sea, cuando el tiempo de que no habían redes sociales y la gente tenía que escribir de su puño y letra la correspondencia postal y yo leía parcialmente esas cartas de los perfiles y a quién te gustaría conocer. Y fui a 2 bodas, logré casar a 2 parejas. Entonces, la verdad que sí, siento que Estaciones, además, amé el horario nocturno. Era una audiencia cautiva, una audiencia atenta, consciente, disciplinada. Me fascinó ese proyecto. Y te tengo que decir algo sí. que reconozco a pesar de que me pareció una cosa bizarra, pero cuando se celebraron los 20 años de Estaciones en Radio Rebelde, Juventud Rebelde hizo un artículo y no me obvió. Ahí estaba mi nombre. Yo no lo pude creer. ¿Te mencionó? Qué bueno. Bueno, habla también de que algo tenemos que haber evolucionado política y editorialmente, aunque parezca que no. Hablando de periódico, yo nunca olvido el día que con mucho orgullo entraste a la redacción de Radio Rebelde y traías un periódico. Ah, sí. Tú tienes mejor memoria Era el que diario yo. Granma. Era el diario Granma. Y para ti fue un orgullo muy grande en ese momento porque un programa que entre paredes se cuestionaba, incluso por las autoridades del partido dentro de la radio, fuera criticado muy positivamente por el diario Granma. ¿Tú te acuerdas de eso? No, no me acuerdo. ¡No! Sí. El Granma hizo una crítica positiva de verdad. Estaciones. No, pues mira, te juro ¿Sí? que no me acordaba de esto, pero me encanta Sí. y me imagino que sí, que yo estaría feliz porque para todos los que en ese momento, nuestro horizonte era el Granma, el periódico más importante, oficial del país, que te hicieran una crítica y que fuese una crítica positiva, pues obviamente que para mí significaba mucho. Entonces, pero fíjate, no, si tú no me recuerdas esa anécdota, no la recordaría yo. Salió en el Granma, a pesar de las críticas internas. Yo creo que eso también alivianó un poco el camino. Carla, pero antes de llegar ahí, tú te cambias en los 90 de Santiago de Cuba a La Habana y llegas, nunca se me olvida, a estudiar y dormir en un hospedaje. En algún momento vas a dormir en un hospedaje de animación turística. Así es, la Escuela Internacional de Animación Turística, ahí estuve 9 meses. Ya me acuerdo, y dormías ahí en esa escuela y todo. Y ahí fue, y a veces te acompañaba cuando salíamos de la radio, porque en ese entonces en la juventud uno le dedicaba mucho tiempo a sus pasiones. Bueno, tú se lo sigues dedicando. Y me hablaste, ahí en algún momento yo le escribí cuando New York Times te calificó como uno de las grandes figuras de la comunicación hispana. Escribí algunos recuerdos que tenía de esos años. Dijiste, yo no me puedo conformar con esto. ¿Siempre lo tuviste tan claro? Sí, la verdad que sí. Yo fíjate que por mucho tiempo mi mamá me dijo que esto era un defecto de mi personalidad. Y a veces hasta yo me lo cuestiono si es un defecto de mi personalidad. Pero realmente a veces digo, no es un defecto de mi personalidad porque es algo que he trabajado donde siento que mi afán de mejorarme a mí mismo no me permite vanagloriarme de mis propios éxitos o dormirme en los laureles. Entonces, cuando las cosas se me hacen demasiado fáciles, es porque ya las conquisté, las disfruto, las saboreo por un tiempo y luego digo que sigue, que es lo próximo, cómo me reinvento, cómo puedo aprender algo nuevo. Entonces,
ha sido la historia de mi vida por 50 años y creo que va a seguir siéndola por los próximos 80, porque creo que todavía me quedan 80 por vivir con Dios como proveedor de esa gracia, ¿no? Entonces, mira, no digo que todo el mundo tiene que vivir de esta manera, pero sí digo que a mí me va muy bien, entendiendo que mi identidad no se puede aferrar a un único éxito. Cuando a mí las personas me empezaron a decir, después de CNN, que has llegado al máximo, estás en el pináculo de tu carrera, yo dije, ojo, hay que huir de aquí, porque si te lo empiezas a creer, aquí te quedas fosilizado. Y aunque tengas éxito hasta los 80, ¿es esto lo único que quieres hacer en tu vida? Obvio que no. Entonces, ahí fue cuando dije, tiempo de irse. Tiempo de irse. Yo pude haberme quedado 10, 15 años más en CNN. De hecho, no hay mucha movilidad. Ahí hay personas como Patricia Yaniot, que ahora saltó a Univision, pero estuvo 20 y tantos años. Es fundadora de CNN. O sea, es una empresa que tiene estabilidad, que te da cierta seguridad. Pero la verdad, la seguridad para mí no es importante. Para mí es importante el sentirme vivo, el sentirme conectado, el sentirme inspirado y que me puedo retar a mí mismo. ¿Le agradeces a CNN haber sido un pilar en el posicionamiento de tu nombre como una marca mundial? Pero sería un hijo de P si no le agradezco. Pero un hijo de P negativo, no un buen hijo de P como mi libro, que es pasión, paciencia y perseverancia. No, sería el hijo de P tradicional, ingrato, si yo no agradezco que CNN para mí fue la gran tribuna, en primer lugar la gran escuela, porque yo comencé en CNN en el año 2001 como pasante gracias a otro cubano que es Hiram Enríquez, que me abrió la gran puerta. Sí, con el productor ejecutivo para que me aceptara como intern, como pasante. Y luego ya me gané yo por derecho propio el que me dieran la oportunidad de ser el freelancer en Toronto, en Canadá, luego desde Miami, suplente de todos los titulares. Y bueno, fueron 10 años en CNN antes de llegar a Cala en el prime time, con el show de entrevistas, que es lo que siempre le recuerdo a las personas. En total, yo estuve 15 años de mi vida junto a esa gran marca que es CNN. Y si regresa en algún momento a mi carrera, para mí será pues extraordinario, porque le tengo mucho respeto, mucho cariño, extraordinaria gratitud. Sin CNN, no es que Cala no fuera Cala, pero no fuese el mismo Cala. La amplificación de mi marca, de mi nombre, la oportunidad de poder hacer excelencia con este género de las entrevistas a escala global, se produjo gracias al acceso y al equipo que tuve respaldándome en CNN. Voy a hacer una incidental porque te reemplaza otro hombre de la radio cubana. Ah, sí. Camilo Egaña. Conocido, todavía recordado, en fin, quiero que en algún momento ver si podemos conversar con él. Pero ¿a qué voy? Tú eres un hombre, ¿te consideras un hombre de radio o de televisión? ¿Y cuánto le debes a lo que eres hoy a la radio? Pues yo te diría que yo soy más de radio que de televisión. De hecho, todavía me salen tantos años haciendo televisión en los últimos años de mi carrera y haciendo menos radio, todavía a mí me salen los vestigios y vicios del locutor de radio. Porque así fui formado desde los 8 años con Nilda G. Alemán, mi gran maestra, que aún vive, tiene 86 años en Santiago de Cuba, vive. El año pasado la visité en Santiago de Cuba, siempre estoy en contacto con ella. Para mí es una segunda madre y es mi madre vocacional. Entonces yo te diría que yo soy más de radio. Yo amo la radio y por eso ahora los podcasts me han permitido con Demente Positivo hacer radio. Y pronto estamos en conversaciones con la empresa SBS, que es la empresa dueña de Mega TV, el canal donde estoy al aire ahora, con Cala, el late night show que hago a las 10 de la noche en Mega TV. Estamos en conversaciones para regresar a la radio, porque lo sabemos tú y yo, la radio tiene una conexión íntima que va de los oídos al corazón de las personas. La televisión es distracción visual. En la televisión yo hacía una gran entrevista en CNN y el comentario mayoritario en Twitter es: qué linda tu corbata o te cortaste el pelo. Y en la radio tú haces esa misma gran entrevista y la gente va a apreciar el contenido y te va a comentar el contenido. Entonces yo estoy claro de eso, pero la verdad se ha dado como se ha dado. La televisión ha sido muy próspera para mí y me ha dado grandes oportunidades, pero amo la radio y quisiera volver a hacer radio. A eso iba, porque después de que uno se acostumbra a estar frente a las cámaras, y no cualquier cámara, en los canales de televisión más globales del mundo, con grandes shows internacionales, se sigue echando de menos la radio. Sí. ¿Has hecho radio, algún show de radio, o te gustaría, más allá del podcast,
o preferiste quedarte en esta nueva alternativa que la tecnología te está dando? No, yo quiero combinar ambas. Quiero combinar el podcast porque el podcast es un Ismael que es mucho más el Ismael líder que quiere ser mentor, coach y cofacilitador de procesos de crecimiento personal a las personas. Y por eso en el podcast yo no entrevisto artistas, solo entrevisto personas que aportan algo al crecimiento personal de otros seres humanos. Entonces me gustaría volver a la radio tradicional para hacer algo un poco más divertido y que no necesariamente tenga que ver con esta misión que tengo en paralelo. Es que yo divido al Ismael en muchas facetas o aristas, ¿no? Entonces el podcast, que por eso se llama Demente Positivo, realmente es eso, es una tribu de personas que quieren elevar su estado de conciencia y quieren tomar mejores decisiones para tener una mejor vida. Y por lo tanto yo comento las cosas que me han hecho bien y traigo expertos que a mí me parece nos pueden aportar porque son elementos, Álvaro, que no nos lo dieron en la escuela primaria ni en la secundaria ni en la universidad. Pero si me preguntas qué tipo de show de radio yo quiero hacer en la radio tradicional, es una radio que tenga música y que yo pueda acompañar a los oyentes, ya sea en la oficina o ya sea en la noche o en el morning show. Hay diferentes formatos, pero que los pueda acompañar de una manera divertida, con interacción, con llamadas con los oyentes, con concursos, con hasta una llamada de broma. De hecho, mi último proyecto de radio fue en el 2006-2007, fue muy exitoso, pero un contrato en Televisa México me hizo tener que irme de Miami y lo tuve que abandonar. Se llamó Ismael Cala y la Jungla de la Mañana y era un morning show desde las 6 hasta las 11 de la mañana. Y la verdad que me divertí enormemente haciéndolo y le fue muy bien. Entonces hay que regresar. Lo que pasa es que en los últimos 4 años estuve tan de nómada, viajando constantemente, que yo no podía comprometerme con ninguna emisora a hacer absolutamente ni televisión ni radio diaria. Hay muchas cosas que se podrían conversar con Ismael Cala, pero hay tantas horas de entrevista en internet para los que nos están viendo ahora que pueden enterarse de su historia, de sus libros, de sus shows. Acaba de estrenar el último show en Megacom. ¿Qué tal estuvo la partida? Pues muy bien, la segunda noche me caí en la alfombra roja. Pero así salió, es un momento en YouTube. Y además a mí me gusta eso porque cuando haces televisión en directo, pues estás expuesto a que estas cosas pasen. Yo en algún momento anterior en mi carrera hubiese dicho, oh my God, qué vergüenza, me he caído, ¿cómo puede ser? Pero hoy ya no me da vergüenza mucho, ¿eh? Entonces, la verdad me lo disfruté. Una vez que me caí ya dije, bueno, pues voy a terminar de hacer la payasada porque en definitiva estoy en el piso, no tengo mucha opción. Y creo que la gente agradece hoy porque la naturalidad es lo que hace las redes sociales exitosas. Creo que la gente agradece que la televisión también se bañe de esa vulnerabilidad, de esa autenticidad. Al programa le va muy bien, gracias a Dios, y es un formato que yo había soñado porque tiene sátira política, tiene periodismo, pero con humor, tiene temas que afectan, por ejemplo, a los televidentes como la economía, las finanzas, el tema de la política en un año de elecciones en Estados Unidos, el emprendimiento, que es algo que quiero empoderar muchísimo a la gente, a que sea emprendedora. O sea que tiene de todo un poco. Quiero irme a... Tú mencionabas a Nilda, tu maestra en Santiago de Cuba, y tu agente de prensa, que también es cubano, amigo de aquellos años, Michel Damián. Sí, me sopló que empezaste a hacer voces de animales en la radio con 8 años. Y me mandó una foto donde estás vestido de mambí en un estudio en Santiago de Cuba. ¿Qué voces de animales? ¿Cómo recuerdas esa interacción del Cala niño con la radio de Santiago? Bueno, yo hice hasta el Patito Feo, imagínate tú, que me acuerdo que el día que hice el Patito Feo, cuando llegué el lunes a la escuela primaria, los chicos del aula habían escuchado eso y me decían, Patito Feo, porque claro, en el crédito del programa se había dicho Patito Feo, Ismael Cala, cuando daban los créditos al final. Hice también uno de los 3 cerditos una vez, o sea, hice Meñique, hice muchos personajes. Nilda nos enseñaba a hacer voces y nos enseñaba a caracterizar, a actuar, y realmente más que locutor, yo comencé como actor, porque era más dramatizado todo lo que hacíamos a través de estos cuentos infantiles llevados a la radio. Y luego me gustó mucho más el ser conductor, y te explico por qué. Porque me fastidiaba mucho ensayar y volver a repetir las escenas, y toma 1, y toma 2, y toma 3. Yo digo que esa es la razón por la que no seguí una carrera de actor,
pero a mí me encanta la actuación, pero me fastidiaba mucho tener que repetir tanto una misma escena, mientras que cuando eres comunicador y estás en directo, pues vas al aire y vas al aire. Y no hay mucho que ensayar, eres tú. Perteneces a una ciudad, a una provincia que ha dado importantes figuras en la radio de Cuba, aunque lamentablemente la radio nacional siempre, con su carácter monopólico, las invisibiliza un poco. Pero te debo a ti un poco haber conocido aquella generación de la radio a través del Festival Antonio Yoga en Memoria. Tampoco lo vas a olvidar, a No, recordar, eso sí pero no lo olvido, puedo tengo muy contar. buenas memorias. No, pero puedo contar cómo yo llegué allá, la invitación el día que me dejaste los teléfonos en el tarjetero de Radio Rebelde para que llamara y fuera al yoga. O sea, gracias a ti conocí una generación de Maratón, Ado Sanz, premiadísimo realizador de la radio cubana que ha fallecido, Michel Damián, y también radialistas de todo el país, Sánchez Gras, Reinaldo Cedeño, un gran escritor cubano hoy. Esa generación, ¿cómo recuerdas creativamente esos años, Cala, en los que ya tú has hablado de lo difícil que era vivir en Cuba y yo también, con las limitaciones editoriales, pero con tanto espíritu creativo en la radio? Bueno, la verdad te digo que para mí son años dorados. Hay alguna nostalgia todavía en mí cuando yo pienso en esos años de tantas dificultades económicas. Teníamos tan poco para poder decir que uno soñaba en grande y podía adquirir lo que quería. Pero por otro lado teníamos esa creatividad infinita, de verdad sin límites, donde el mundo de la radio y de la intelectualidad de los jóvenes cubanos nos permitía una socialización maravillosa. Y yo recuerdo mucho esa época mía en Santiago de Cuba, en los festivales de la radio, de los jóvenes, los yogas. Y la verdad que, ¿qué te puedo decir? Pues es una memoria que guardo, que atesoro. Y tengo muy buenos compañeros que mantengo. Ado es uno, como tú has mencionado, Cedeño, Michelle, Katiuska, tanta gente en Santiago de Cuba que hizo radio conmigo, Tamara Ton, muchísima gente. Entonces, para mí es importante porque fue un cimiento muy, muy sólido de lo que es el Ismael de hoy como comunicador. De los shows que hiciste en la radio de Santiago de Cuba, porque después muy joven la televisión te Sí, llevó, estuviste simultaneando, creo, televisión y radio. De los shows que hiciste en la radio de Santiago de Cuba, ¿recuerdas alguno en especial? por supuesto, yo en la radio en Santiago de Cuba hice uno que se llamó Superestelar y después le pusimos Super Show y después le pusimos Cala Show al mismo programa. Era un programa dominical de 4 horas en las noches de los domingos, pero cada 2 años yo le cambiaba el nombre y decía nueva temporada, regresa Ismael Cala ahora con Super Show y después con Cala Show. Ese fue muy exitoso los domingos y yo comencé ese programa, Alvarito, con 15 años. Era aficionado, no se me pagaba, porque hasta los 22 años que me gradué en Historia del Arte en la universidad, era aficionado, entonces no me pagaban. O sea, yo desde los 8 hasta los 22 trabajé sin recibir un centavo, pero ya tenía responsabilidades de shows propios en CMKC, la emisora provincial de Santiago de Cuba. Y otro show que hice junto a Ado Sanz, Ado fue el productor y el escritor de este programa, fue totalmente disruptivo porque logramos que nos permitieran hacer un show netamente de música en inglés, que tú sabes que en Cuba eso era un tema. Por el La 80, política de difusión, el 70-30. 80-20 era en ese momento, 80-20, 80 cubano, 20 extranjero. Y nosotros teníamos 1 hora todos los días a las 10 de la noche de música en inglés. Se llamaba Disco Azul. Y era un programa que hoy yo lo miro y digo, ahí nació el inicio de Ismael Cala meditando. Porque el tono del programa era, bienvenidos a Disco Azul, soy Ismael Cala, gracias por estar conmigo. Disfrutemos de los... Era un tono que era lo que hoy yo hago para dirigir meditaciones. Entonces, cuando digo ese tono de Disco Azul, la gente decía, pero ¿este hombre qué hace? Está susurrando. Era un tono monotónico, que es lo que le llaman aire acondicionado para dirigir meditaciones. Y así yo animaba Disco Azul y fue un exitazo porque además, imagínate, buena música que Ado y yo seleccionábamos, el guión era de Ado y la verdad que fue espectacular ese programa. Que de todas las experiencias que tuviste, tú hablas de los tonos y de los estilos, también tuviste la experiencia de estaciones que era muy íntimo,
y de 5 a 7, que era estilo feriado Sí. totalmente. ¿Qué radio te gusta más? Bueno, pues todas, todas. La verdad que de 5 a 7 era un vacilón. Éramos cuatro amigos conduciendo un programa entre risas, carcajadas, maldades del productor, director Juan Cañizares, que nos decía por el auricular, pero imagínate que cuando yo iba a despedir el programa, que yo decía, soy Ismael Cala, 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 calando fuerte en tu corazón, Cañizares apretaba el auricular y me decía, recuerda, cagando, cagando, cagando fuerte, para que yo me equivocara al aire, te puedes imaginar. Entonces, ese programa era pura diversión y yo me lo pasaba muy bien porque nunca tuve la sensación de que yo allí estaba trabajando. Estaciones era un poco más de trabajo, me tocaba escribir el guión, me tocaba producir el programa y dirigirlo al aire y era una puesta en escena mucho más compleja porque teníamos una periodista en directo que iba a hacer piezas en la calle con reportajes, teníamos llamadas, teníamos la interacción de la música, secciones diversas, o sea, el hacer el guión, la verdad que ahí sí yo decía, esto es un trabajo. Luego disfrutaba mucho el show, pero te digo sinceramente que disfruto mucho. Por eso este programa que tengo ahora en Mega TV es un variety show. Ahí lo mismo hago periodismo, que entrevisto a políticos, que hago sátira política, que hago humor y que hago entretenimiento. Entonces me permite como que comunicar desde diferentes aristas que me gusta muchísimo. De todos los entrevistados que ha tenido en esta larga, ni tan larga, tiene 50 años, en esta meteórica carrera, ¿recuerdas alguna especialmente? Porque te ha tocado entrevistar a celebridades del espectáculo, del deporte, de la ciencia, a los principales políticos del mundo, descontando a Evo Morales, que ya casi todo el mundo conoce el episodio y las acusaciones que te hizo. ¿Recuerdas algún entrevistado así por alguna razón especialmente? Son muchos, son muchos, son muchos. Desde la entrevista que duró solo 5 minutos a Celia Cruz en Toronto 6 meses antes de su muerte y nadie sabía todavía porque no se había anunciado que tenía cáncer y para mí como cubano es una de mis entrevistas más memorables y fueron solo 5 minutos y la logré a puro pulmón pidiéndole directamente a Celia, bueno, a su manager, Albacea, Homer Pardillo, pero porque Celia estaba detrás de la puerta del camerino y me estaba escuchando. Y yo decía, es que soy cubano, amo a Celia, escuchaba su música clandestina en Cuba, nací el Día de la Virgen, 5 minutos. Y Celia dijo, Homer, dale los 5 minutos al muchacho. Y esa entrevista para mí, fíjate, 5 minutos con Celia Cruz, te digo que entra en la lista en el top 5, las 5 más importantes. Pero luego hay muchas otras. Larry King, que fue el maestro del cual yo estudié el formato de Cala en CNN, porque es literalmente lo que Larry King hizo por 25 años en inglés. Yo lo estudié y dije, este hombre es un genio, voy a estudiar su estilo de entrevistas y voy a aportar mi propio estilo. Y realmente la conversación con él, que tuve 3 oportunidades, fui a su casa en Beverly Hills, lo entrevisté para mi libro El Poder de Escuchar y lo entrevisté en el estudio de CNN en Los Ángeles para Cala. En las 3 ocasiones te digo que fue una masterclass, una clase magistral, no solo de comunicación, sino de vida. Entonces, te pondría ese ejemplo. Y el otro es, por ejemplo, Carolina Herrera. Yo estaba intimidado, altamente nervioso con la entrevista de Carolina Herrera porque yo veía a esta mujer a quien no conocía hasta sentarla frente a mí en el programa en directo. Y yo decía, Dios mío, es que quiero una entrevista cálida. Y yo veo a esta señora tan impoluta, tan impecable, tan glamurosa, y cada vez que pienso en Carolina Herrera, pienso en un vestido, pienso en una cartera, pienso en un traje, no pienso en una persona que va al baño o que le duele el estómago. Entonces, claro, entender que sí pude lograr y conectar con Carolina y que Carolina al terminar el programa me dice, cuando vayas a Nueva York, me encantaría recibirte. Y le digo, bueno, ¿y a quién llamo? Me dice, anota mi celular. Yo no podía creer aquello. Yo decía, este es un sueño hecho realidad. Y otra, para darte un único ejemplo más, es alguien a quien yo anunciaba, entre muchos otros que me pasó esto, anunciaba yo teniendo 15, 16 años en la radio cubana, siendo animador de la radio cubana, y fue Ana Gabriel. Ana Gabriel, que sabes que es muy popular en Cuba, que nosotros poníamos constantemente en la radio. Cuando la manager de Ana Gabriel nos llama y nos dice, Ana Gabriel quiere sentarse con Cala porque le encantan sus entrevistas, yo dije, wow, qué increíble. Yo a esta mujer tantas veces que la presenté y ahora viene a sentarse frente a mí y además viene porque admira mi trabajo. Entonces, la verdad que ha sido muy bonito, Álvaro, ha sido extraordinariamente, yo me siento bendecido
de todas las oportunidades que la vida me ha podido dar. Nos quedan pocos minutos. Yo te agradezco que te hayas hecho el espacio de la agenda, pero bueno, que hay nos muchas hayamos cosas pasado, que que nos hayamos pasado. Que nos pasamos. Pero quiero hacerte dos preguntas Bien. finales en nombre de la amistad. Una, estoy en Chile. Chile posicionó en el mundo hispano una figura, Mario Kreuzberger o Don Francisco. Alguna gente en Chile nos está viendo. Es una figura muy controvertida. Quiero decirte que no es más controvertida en Chile que en Estados Unidos, me he dado cuenta. ¿Pero qué le debe algo a Mario Kreuzberger? Por supuesto. Como en su carrera comunicacional. Por supuesto. Hoy somos amigos. Para mí ha sido un mentor. Yo estando en Cuba admiraba desde ya a don Francisco. Cuando llegué a Miami, mi madre me hace escribirle una carta a don Francisco que obviamente yo no sé si él leyó o recibió, pero fíjate el nivel de fe y confianza que mi mamá tenía en ese grande que es Mario Kreuzberger. Yo sé que en Chile es más controvertido que en América Latina y Estados Unidos, y lo entiendo porque es chileno. Y en Chile, además, Mario ha hecho un impacto a través de la Teletón. Ha sido una figura también que se ha metido no solo en el entretenimiento, sino también en la política, entrevistar candidatos, presidentes. O sea, ha tenido una vida mucho más activa en la sociedad chilena, porque en el resto de los países se le conoce como el gran entertainer que es. Pero a Mario Kreuzberger yo le debo, entre otras cosas, que cuando yo le hice una entrevista en el año 2015 para mi programa Calando A, en Toronto, Canadá, un canal que se llama Tele Latino que él no conocía y que gracias a mi insistencia me llevó un año con María Luisa, mi boliviana querida, que es la asistente de años de Mario. Hicimos la entrevista de 1 hora y cuando terminó yo le pregunté, Mario, ¿qué tal la entrevista? Y bueno, él me dijo muy parcamente, me ha gustado, pero así. Y al día siguiente me suena el celular y es Omar Romay, el dueño del canal América TV, Canal 41, aquí en Miami, a quien yo le había llevado mi currículum vitae y nada había pasado. Y Mario me recomienda a Omar Romay y le dice, un periodista me ha entrevistado ayer, creo que debes conocerlo, me parece extraordinariamente talentoso, dale una llamada. Y Romay me llama y yo pienso que es una máquina, como nosotros decimos, una broma que alguien me está haciendo, pero luego me doy cuenta que yo no le había dicho a nadie que había entrevistado a don Francisco todavía. Y efectivamente mi gran contrato en Miami con América TV, yo se lo debo a Mario Kreuzberger. Además ha sido un gran consejero, un mentor. Hoy amigos, he ido a su casa tanto en Chile como en Miami a los Shabbats que hace con la tradición judía, que lo hace a su manera y me encanta porque es bien modernizado. O sea que te puedo decir que sí, que para mí Mario, don Francisco, es un ejemplo a seguir y es un ícono que yo celebraré porque hoy llamarlo amigo en algún momento era como un sueño lejano. Y decir que además en Cuba se veían casetes y cosas grabadas de su show de Estados Unidos, de Sábado Gigante. Termino con esta pregunta, Cara. Un comunicador por excelencia, hombre de radio, convertido en escritor de bestseller, conferencista, experto en crecimiento personal, filántropo de alguna manera, creador de montones de proyectos con una gente que no sé cómo se la arregla. Bueno, acuérdate que tengo 21 colaboradores conmigo. Entonces, si yo no tuviese ese equipo de las 4 empresas y la fundación que dirijo, sería imposible hacer tanto que uno ve que sale bajo la firma de Ismael Cala. Y siempre digo, es un trabajo en equipo. Es maravilloso el poder juntar inteligencias que te hagan lucir más brillante. Y realmente yo tengo mucha gente inteligente a mi lado. Yo quiero agradecer a toda la gente que te está mandando comentarios maravillosos de saludo, que te quieren, tu humildad, que te ama. No los he leído en aras de aprovechar esta conversación, pero ahí están los comentarios. A todos ellos les va seguramente gustar saber esta respuesta. En tantas cosas que hace, con el capital comunicacional, social, político que ha acumulado Ismael Cala, está en su mirada de futuro, un hombre que conocí siendo muy joven, con una mirada de futuro, meterse, llegar a la política en los Estados Unidos de América. No sé si en los Estados Unidos o en Cuba. ¡Ah! Muy buena respuesta. No, la verdad te digo, mira, yo crecí con apatía a la política. Crecí con repugnancia a la política. ¿Por qué? Porque como la política me fue impuesta, como el ser joven comunista en Cuba no fue una decisión propia mía, sino una decisión impuesta, pues
me disgustó mucho la política. Sin embargo, una carta que recibí a través de Facebook en el año 2015 aproximadamente desde La Habana, de un joven cubano de 25 años, me dijo: Ismael, te veo en CNN en español, sé que eres cubano, me enorgullece que seas cubano, ojalá seas el presidente de Cuba. Mira, yo me eché a reír, pero me eché a reír a carcajada. Dije, pero ¿y este loco de dónde salió? Pero seguí leyendo la carta y él argumentaba y decía, porque en este país en algún momento alguien que pueda haber vivido aquí como viviste tú, 28 años, estaba súper informado de mi historia, pero haber tenido también la posibilidad de ver el mundo, de constatar las diferencias de los sistemas sociopolíticos. Mira, Alvarito, yo empecé a llorar en el párrafo tercero de esta carta que leí de ese chico. Empecé a llorar y esa carta fue tan poderosa porque me hizo a mí derrumbar el escudo que yo tenía de decir ni pensar en el servicio público, ni pensar en la política. Entonces, hoy te lo digo con la apertura de que yo no sé cuál es mi camino, yo no sé para lo que Dios me sigue preparando, pero muchas veces sí ya abrí mi corazón y dije, si a este mundo vine para hacer una misión por el bien mayor, y esa misión incluye el servicio público con la política, sabiendo además que es algo bastante sangriento, porque la política es sucia por esencia, pues mira, no diría que no. Ahora, tendría que llegar la oportunidad, no es algo que está en mi plan, no lo veo yo, incluso en mi futuro cercano, pero qué bueno que me haces la pregunta, porque por lo menos hoy lo que sí sé es que tengo una apertura desde mi corazón a no decir de esta agua no beberé, a no como esa gente que miente y dice no, nunca y nunca y nunca, y luego a los 3 años te dicen sí, aquí estoy. Entonces, pues no lo sé, no lo sé. ¿Qué me gustaría? Me gustaría, como vuelvo y te repito, más que en Estados Unidos, yo siento que si tengo que hacer una contribución con una sociedad, es la sociedad donde nací, que es la sociedad cubana. A mí me da pena ver cómo está el pueblo natal, el Caney. Fui el año pasado, está deteriorado, feo, horrible, abandonado. No así Santiago de Cuba, que después del entierro de Fidel Castro la remodelaron y pusieron luces, se hicieron nuevas avenidas, pero mi pequeño pueblo natal, el Caney, parece el oeste después de una gran peste, y no necesariamente esta pandemia, ya había pasado la pandemia del comunismo allí. Entonces, ojalá que en algún momento yo pueda regresar a Cuba con una mentalidad de conciliación y podamos los cubanos de aquí, de allá, de Chile, de China y la Conchinchina, reconstruir un país que necesita amor, unidad y futuro. ¿No crees que llegarías más preparado a ese sueño, a esa posibilidad, si pasaras antes por la vida política de un Estado protagonista en la vida de los cubanos, hasta en la economía doméstica, y controvertido como es la Florida? Podría ser, pero ¿qué tú me quieres? ¿Meter alcalde de Miami o qué? No, pues en una de esas, nadie sabe. Quiero saber cuáles son los pasos que visualiza. Pero no, pero está bien, pero me quedó claro con la pues respuesta. No lo Y yo sé, creo no lo que sé. La verdad que tengo tantos proyectos, tengo tantas cosas en mente que el tema de la política me parece muy prematuro. Y fíjate que realmente cuando uno ve a qué edad llegan muchos presidentes que ya llegan a los 70 y tantos años, como el caso de Trump o Biden, que tiene 77, yo entiendo que para ese tipo de posición, de tanto poder y de tanta responsabilidad, uno tiene que tener mucho camino recorrido. Entonces yo hoy, a los 51 años, bueno, no los he cumplido, los cumpliré en un mes, todavía no me siento que tengo el bagaje y que tengo todas las herramientas que puedo necesitar para irme a dirigir los destinos de una ciudad, de un país, de una provincia, de un estado. Pero ojalá que a lo mejor en 10 años, cuando volvamos a hablar, ya yo sienta que los puedo tener y que pueda dar un paso al frente en caso de que sea algo donde me vea en utilidad. Yo siempre me he preguntado por qué Oprah Winfrey no se ha lanzado a ser candidata a la presidencia de Estados Unidos cuando es la mujer a quien más admiro en este país y posiblemente en el mundo, y que siento que tiene las herramientas para hacerlo, pero por algo no lo habrá hecho. Entonces, ojalá que ella se lance, porque me daría a mí también el impulso de decir una gran comunicadora. O sea, hay que hacer un dueto ahí. Presidenta y vicepresidente. Eso es. Bueno, si ella es presidenta y me mete en su fórmula de vicepresidente, créeme que ahí voy. Ismael, quiero agradecerte infinitamente. No sabes la alegría que me ha dado poder compartir contigo este espacio de más formalidad y recordar aquellos tiempos que nos hicieron amigos, pero que también nos unieron en la desesperanza y nos ayudaron también en la construcción, yo creo, de un futuro mejor. Felicitarte por la carrera meteórica, por el cariño que
generas a tu paso y agradecerte, por supuesto, esta media hora que se ha convertido en 45. Gracias, Alvarito. Sabes que te quiero, que la distancia no es un impedimento para mantener ese cariño, ese respeto, esa admiración. Y la verdad que para mí es un honor ver el gran entrevistador y comunicador que tú has seguido creciendo dentro de ti. Así que te felicito. He disfrutado muchísimo tu conversación y tu entrevista. Muchas gracias, saludo a tu equipo y ojalá nos veamos pronto en Santiago de Chile. Que así sea, Dios mediante en noviembre, y si no es en noviembre será pronto, tan rápido como la pandemia sea una anécdota histórica. Hasta luego, Cala. Quiero, mientras te desconectas, saludar a las personas que estuvieron conectadas. Si no tuvimos tiempo de interactuar, personas estuvieron ahí mandando mensajes a Cala. Gracias por acompañarnos. Sin duda ha sido una entrevista o una conversación de lujo con un amigo que se ha convertido en una celebridad en el mundo de los Estados Unidos. Tiene tantas cosas en su haber y en su currículo que ha sido difícil este apretado tiempo para conversar con él, pero sin dudas un placer siempre encontrarme con Ismael y saber que tanta gente lo quiere. Volvemos el jueves a las 21 horas. Nos vamos a quedar en Diáspora Radio a las 21 horas y les adelanto que voy a estar hablando con un personaje, escritor, poeta, que generó uno de los capítulos más memorables de la radio cubana, en los tiempos en los que el rock era una mala palabra, en los tiempos en que el humor político estaba prohibido, se arriesgó. Su nombre está en la memoria afectiva de una generación de cubanos y no les voy a decir el nombre por si acaso, pero el próximo jueves a las 21 horas desde mi cuenta de Instagram, @Álvaro_de_Álvarez, vamos a estar conversando con un próximo invitado protagonista de la radio y de la comunicación en Cuba en el último medio siglo. Una historia no contada dentro de Cuba. Chao, gracias a todos por conectarse.